hoy, como te he contado, queremos acercarnos a un evento de una especial relevancia que va a tener lugar la semana que viene en Madrid y donde toda la comunidad internacional se reúne para hablar de alma. ¿Cómo? Pues a través del sonido. ¿Cómo unimos el sonido con el alma? ¿Cómo contamos los destinos de una forma diferente? ¿Cómo le podemos poner voz y sobre todo historias, leyendas y pasión infinita a contar un relato que va pasando en calles, en plazas, en ciudades, en pueblecitos, en territorios? Pues quédate con una palabra, quédate con los podcasts. Estamos hablando de que el sonido, de que la palabra, de que la voz, de que el relato le ponga vida a un destino, a un lugar. Y los grandes expertos, los grandes entendidos y sobre todo los profesionales que se dedican a este sector, pues se reúnen en Madrid, se reúnen para hablar de las nuevas tecnologías, de los avances y, cómo no, de qué pasa con el turismo. Quizás era la asignatura pendiente y hoy te lo vamos a contar. Y claro, te lo vamos a contar con una persona especialista en el tema, pero sobre todo con una persona que conoce bien, que organiza el Podcast Day que se va a celebrar en la semana que viene en Madrid y que, ojo, a partir de ahora va a ser tertuliano de este programa. David Mulé, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar contigo. Me encanta escucharte. Y a mí, a ti. Y que me cuentes cosas. Qué bien hemos empezado. Sí, Ahora, contratado, sí. Venga. Ve pasando. David, Podcast Days, ¿qué es esto? Bueno, Podcast Days es el evento de referencia para los profesionales del podcast. Desde hace ya años el podcast tiene industria en España, afortunadamente. Ajá. Y bueno, pues es un medio de comunicación que además va creciendo día a día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, ¿no? La verdad que hacía falta hacer un evento de profesionales del podcast, que nosotros empezamos en el año 18 y que, bueno, tuvimos ese parón por el COVID, como le pasó a mucha gente, ¿no? Pero que retomamos otra vez el año pasado y que hemos vuelto este año pues con muchas más energías, porque es un evento necesario para, como te digo, todo lo que son los actores profesionales del mundo del podcasting. Y cuando hablo de actores, de profesionales del mundo del podcasting, no solamente me refiero a productoras de podcast, sino también a guionistas, locutores, marcas, por supuesto, ¿no? Porque ¿qué sería de la industria si las empresas no decidieran apostar por este medio de comunicación? Plataformas, por supuesto. Y además, este año con la introducción también del travel podcast, evidentemente, ¿no? Esos viajes, ese turismo que entra en el podcasting también a través de plataformas como Loquiz, por ejemplo, que es uno de nuestros principales patrocinadores y que precisamente se trata de eso, ¿no? De una plataforma que se dedica a hacernos viajar y permitirnos viajar conociendo además los detalles de los lugares que visitamos. Fíjate, te habías adelantado porque te iba a decir, te voy a pegar un palito, porque sí, está muy bien todo lo que me estás contando, pero digo, bueno, estamos en la industria del turismo, el mayor sector económico de este país, 14% del PIB directo, más de 4 millones de empleos, todo el mundo buscando nuevas fórmulas para promocionar, nuevos eslogan, anuncios, imágenes. Y nadie había caído que el sonido, un relato con alma, que es lo que hacemos en este programa, es lo que da vida a un viajero que llega a un lugar y puede descargarse una serie de podcasts que le va contando historias, leyendas, que le puede ir contando por la calle a la que va, por qué le da nombre a un personaje, una plaza, un edificio. El otro día yo decía, hablando precisamente de Loquiz, que nos acabas de mencionar y que luego hablaremos e introduciremos un poquito, porque ojo, la semana que viene vamos a tener aquí al presidente mundial de Loquiz, vamos a hablar con él, que tenemos que introducir mucho esta cuestión y que os vamos a poner en la pista de cómo disfrutar de cada destino. Te decía que muchas veces llegamos a un destino, nos encanta y ves a miles de personas que miran arriba, abajo, a derecha, a izquierda, los móviles, foto, pum, pum. Pero nadie sabe ni lo que está fotografiando, ni qué historia hay detrás, ni qué leyendas. Y vosotros con los podcasts descubrís todo eso, hacéis un viaje emocionante a través de la historia también. Efectivamente, es que yo creo que nos ha pasado a todos lo mismo, ¿no? De que ves a gente echando fotos a algo y dices, será importante, ¿no? Si todo el mundo le echa fotos, pues es como lo de las colas en las tiendas de los helados. Aquí venden algo, aquí no venden algo, o aquí regalan algo, ¿no? Cuando ves que hay mucha cola, pues es lo mismo, ¿no? Y de alguna manera, pues precisamente eso, ¿no? El podcast es muy cómodo de utilizar, es decir, algo que afortunadamente ya hace años, ¿no? Que ya explicamos, porque había gente que hace años decía podcast qué, no entendía bien lo que era la palabra, ¿no? El podcast, el podcast. Afortunadamente hace ya tiempo, ¿no? Que de alguna manera ese término ya se metió dentro del imaginario colectivo, ¿no? De la mente de las personas al saber que el podcast es un archivo sonoro, ¿no? Que también puede ser de vídeo.
pero que normalmente está más asociado al audio, ¿no? ¿Y qué tiene de ventaja el audio respecto al vídeo? Pues que es que tú puedes utilizarlo, ¿no? Escucharlo allá donde estés, haciendo lo que te dé con tu móvil. Efectivamente. O sea, lo podemos descargar en el móvil y directamente vamos escuchando según vamos caminando. Efectivamente. Y además cuando queramos hacerlo. Cuando nosotros queramos. Así da gusto. ¿Veis cómo la tecnología es importante para descubrir los lugares? Oye, otra cuestión que te quería plantear, ahí va otro palito que tenía preparado yo. Cuando nace todo esto de los podcasts y te pones a ver algunas plataformas y conectas, pues te sale una señora o un señor un poco con una voz escacharrada, ¿no? Como metálica, como una cosa por ahí que dices, esto no tiene alma ni tiene nada. Eso ha evolucionado mucho, ¿no? Ha evolucionado muchísimo. Bueno, por suerte tenemos muy buenos locutores y locutoras en este mundo del podcasting, en el mundo de la locución en general, por supuesto. Y también, por suerte, ha evolucionado muchísimo la inteligencia artificial, ¿no? Que es precisamente a lo que te refieres tú ahora mismo. Hemos conseguido a día de hoy, ¿no? Voces que son prácticamente humanas. Y eso es algo que todavía está en desarrollo, por supuesto, porque sabemos que esto, además, cada día, cada segundo, yo creo que va mejorando. Y en el futuro no sabemos qué cosas van a ocurrir, porque es que, de hecho, ya hay incluso aplicaciones o plataformas que te crean un podcast. Escribió tú solamente el guión, la inteligencia artificial te crea el podcast, incluso utilizando ya, metiéndole las voces. Wow. O sea, ya es... Vale, de tal forma, yo soy de los que piensan que hay que humanizar todavía la tecnología, ¿no? Y que las personas son las que tienen que estar detrás. David Mulé es el organizador del Podcast Days. Ahora vamos a hablar un instante sobre ello. Y luego le quiero poner una pequeña trampa. Nos vamos a divertir, seguro. Pero lo que te quiero preguntar es ¿cuándo comienza? ¿En qué está dividido? ¿Qué charlas tenéis? ¿Podemos ir? ¿No podemos ir? ¿Cómo nos metemos en el mundo del podcast? Pues mira, pues justamente esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo nos metemos en el mundo del podcast? Porque básicamente este evento está hecho para profesionales, pero también para esas personas que quieren introducirse en el mundo del podcast. Nosotros tratamos de unir, es verdad que está centrado, como te digo, en profesionales, pero tratamos de también abrirlo a otro tipo de público que quiera conocer el podcasting o que quiera de alguna manera utilizarlo para sus trabajos o para lo que realmente quieran, ¿no? Vamos a hacerlo los días 17 y 18 de octubre. ¿La semana que viene? Efectivamente, en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Muy bien. A partir de las 9:30 hasta las 8 de la tarde, muy bien. Jueves y viernes. 12 horitas ahí trabajando. 12 horitas trabajando. Me encanta, sí, y además el viernes con fiesta. Cuando terminamos, también hay fiesta. Esa tenemos que ir, eso claro. Es que además, ahí vamos miradas viajeras. Por supuesto, eso espero, por supuesto que allí. Y vamos a tener un poco de todo, como te digo. Vamos a tener charlas, mesas redondas, talleres. Vamos a tener también diversas actividades enfocadas también no solo al podcasting, digamos, como creación, sino también a la búsqueda de contenido, ¿no? Como el PodTalent, que es una actividad en la que vamos a poder conocer diversas plataformas a creadores de contenido que quieren profesionalizarse, ¿no? Y buscar el apoyo de grandes empresas. Vamos a tener también, como te digo, los talleres son muy importantes, sobre todo enfocados más hacia creadores de contenido. Vamos a tener, como te digo, las mesas redondas que van a hablar un poco de diversos temas, ¿no? Pero en este caso pues, te hablaba justamente de los viajes porque vamos a tener también una mesa dedicada al Travel Podcast como novedad, ¿no? Porque es verdad que el Travel Podcast en España hasta hace nada prácticamente no existía y ahora también lo vamos a comentar. Vamos a tener muchas actividades y sobre todo la que más podcast en directo también, por supuesto, y la que a todo el mundo estas cosas siempre le llaman a todo el mundo, los premios Podcast Days. Tenemos premios. Entregamos ¿Cuándo recojo yo el mío? Pues tienes que presentarte. Entonces lo dejamos para otra edición. Me parece fenomenal. Lo dejamos para otro momento. Oye, David, quiero preguntarte dos cosas muy rápidas, porfa. En primer lugar, una de las cuestiones importantes que tenéis en esta edición de Podcast Days, que recordar, 17 y 18 podéis inscribiros, podéis ir a escuchar, podéis ir a aprender cómo empezar a sumergeros en este mundo. Es decir, no es solo un congreso para profesionales, podéis, todos aquellos que queréis empezar a explorar este mundo, podéis ir. Así que apuntaros, que nos lo ha contado David y luego os lo vuelve a contar. Pero de repente le dedicamos un poquito de tiempo al turismo, introducimos el turismo en el mundo del podcast. ¿Esto cuándo va a ser? Esto va a ser el jueves, el próximo jueves 17. Tenemos a las 10:40 una mesa redonda. ¿Sí? Y luego por la tarde, justamente hablábamos de Low Quiz antes, tenemos la presentación de Low Quiz a eso de las 6:30 de la tarde. Low Quiz. Ahora esa era la segunda pregunta. Te estoy escuchando hablar de Low Quiz. Aquí vamos a hablar la próxima semana con el presidente de Low Quiz. Vendrá desde Italia a España. Allí en ese país tienen más de 2,5 millones de usuarios. Low Quiz. ¿Qué es Low Quiz?
Bueno, Loquis es una aplicación de travel podcast, básicamente una aplicación que nos permite viajar y también escuchar lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Justamente es la solución a lo que antes decíamos, ¿no? A esa gente haciendo fotos a algo y a decir, yo también se la he hecho, pero ahí te vas a enterar de lo que estás viendo. Y además es muy fácil, si te descargas la aplicación, te geolocaliza y directamente sabe dónde estás y te va descargando esos podcasts del lugar que estás viendo. Es una chulada, una auténtica chulada, que además va evolucionando y que tiene una versatilidad increíble, puede hacer lo que quieras. Y este es un mensaje para todos los destinos, que quizá deberían empezar a pensar que ponerle voz a sus calles, a sus plazas y a sus monumentos es muy importante, porque vamos por las calles o vamos por las carreteras y vemos un castillo, un palacio o un paraje natural y muchas veces no sabemos lo que es, simplemente disfrutamos, simplemente fotografiamos, pero no lo conocemos. Y Loquis te va a resolver todas esas dudas y sobre todo te va a contar historias. Lo hace desde el alma. Por eso queremos hablar con el presidente la semana que viene. Ya te lo anuncio, vendrá aquí Bruno Pellegrini, presidente de Loquis. A nivel mundial le tendremos en Miradas Viajeras el próximo viernes. La trampa que te quería poner, David. Es un hombre extraordinario, es un gran profesional. Y la semana pasada estuve escuchándole en un podcast. Para ti, un destino que te viene a la mente ahora, si dijeras, Fer, el destino que más me gusta, ¿cuál es? Que conozcas bien. El Camino de Santiago. Camino de Santiago. Pues en un minuto, David, el organizador del Podcast Days, experto en podcast, la voz, un gran profesional y un buen amigo, va a mirar a cámara y nos va a contar algo del Camino de Santiago como si fuera un podcast. Adelante. Que os cuente algo del Camino de Santiago. Haz un podcast. Así delante de la cámara. Demuestra que se puede hacer. Perfecto. Vamos. Eso sí que es una trampa. Cuéntalo. Pero totalmente. Bueno, a ver, el Camino de Santiago para mí es mi pasión. Es decir, es algo que a mí personalmente me ha cambiado la vida. Me la sigue cambiando y del cual soy apasionado y para mí es algo que debo repetir en cada ocasión que puedo, ¿no? De hecho voy todos los años, 1 o 2 veces, incluso 3 a veces, dependiendo del tiempo que tenga, ¿no? De hecho este año pasado estuve realizando, bueno, este pasado verano estuve realizando un podcast también para Loquis, justamente sobre el Camino de Santiago. Que es la segunda parte del Peregrino, el primero que saqué sobre el camino francés, que en esa ocasión lo sacamos con Audible, la plataforma de podcast de Amazon. En esta ocasión hemos sacado con Loquis, estamos en producción ahora mismo porque es un trabajo increíble, en la segunda temporada del Peregrino, el camino portugués en este caso, y hemos ido empezando a lanzar, de hecho hemos empezado a lanzar una serie de píldoras sobre lo que se va a encontrar la gente, digamos, en el Peregrino. Es un trabajo muy, 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 muy laborioso, son muchas horas de grabación, es la historia de un peregrino al día a día, es cómo narrarlo en primera persona, cómo conocer a otras personas, otros peregrinos, ¿no? Otros hospitaleros que viven allí en el Camino de Santiago, incluso personajes típicos de allí, ¿no? Que te los encuentras y que de alguna manera te traen o te llevan el alma del Camino de Santiago dentro, ¿no? Sufriendo mucho, ampollas, dolores de piernas, eso por supuesto, pero lo que también hay que dar por supuesto es que tiene una parte positiva que desde luego compensa todo lo demás. A David Mulé le vamos a tener aquí contándonos historias del Camino de Santiago y de otros muchos destinos. Se va a incorporar como tertuliano nuestro, nos va a contar muchas historias también de Loquis, pero no me has pillado, ¿eh? O sea, yo te estaba diciendo, no me respondas a una pregunta, haz un podcast a cámara. Imagínate, vamos a ponernos en situación, vamos a imaginarnos en esa Plaza del Obradoiro. Vamos a imaginarnos que acabamos de llegar. Vamos a imaginarnos que hemos hecho ya una serie de kilómetros y que tenemos la Compostela. Vamos a imaginar un día nublado, con esa imponente catedral que acaba de ser restaurada y que nos acoge. Vamos a imaginarnos que alrededor tenemos un montón de peregrinos, con esos chubasqueros, con sus bastones, con sus mochilas ya en el suelo, exhaustos, muchos de ellos llorando, otros cantando, otros riendo. Y David Mulé acaba de llegar. Y en 30 segundos nos va a hacer un podcast a cámara. Es una trampa muy grande, sí. Desde luego. ¿Cómo haría esto de repente? Bueno, pues básicamente, si esto fuese un podcast, si esto fuese el Peregrino, tendría que contarlo en primera persona, claro, ¿no? Es que y evidentemente pues estaría acompañado de otros peregrinos que, sí, claro, señor. Ahora mismo, si quieres, puedes hacer de peregrino. Yo hago también. De peregrino, venga, pum, pum. Todos nosotros se oyen las campanas de fondo, por supuesto, las campanas de la Catedral de Santiago. Entramos a la Plaza del Obradoiro, se oye también, por supuesto, esa gaita que siempre nos recibe cuando entramos a la Plaza del Obradoiro. Eso ya no te la interpreto. Sí. Eso es complicado, por supuesto. Y nosotros, bueno, uno de los dos seguramente
dirá, ya hemos llegado, y el otro dirá, no, que seré yo seguramente, que he hecho muchas veces el camino. Y diré, David, hay que llegar ya al centro. hemos llegado, tío. Hay que llegar al centro, Fernando. Hay que llegar al centro. Hay Aún que nos pisar. queda más. Nos quedan unos metros solamente para Solo ponernos... unos metros. Después de tantos kilómetros, David, nos quedan unos metros. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Tenemos que pisar con el pie izquierdo, además, la concha, la vieira que hay ahí en el centro. Y Sí, vamos señor. a mirar de frente la catedral. Y allí pues nos vamos a abrazar, seguramente vamos a llorar o no, o nos vamos a reír, o yo qué sé lo que vamos a hacer, pero va a ser un momento de mucho explosión de júbilo sentimientos. después de tantos y tantos kilómetros. Y seguramente lo que vamos a hacer allí va a ser quedarnos empanadísimos mirando la catedral del la plaza del Obradoiro y mirando la catedral de Santiago. Para mí es algo que siempre me pasa, ¿no? O sea, es decir, llego allí y me quedo como en éxtasis, me quedo en trance. O sea, seguramente lo que ocurriría sería escucharnos a nosotros, escuchar esos pasos, esa gaita, como te decía, el bullicio, sí, las campanas, sí, señor. y luego silencio, seguramente. ¿No te pasa a ti que cuando terminas el camino, llegas a la Plaza del Obradoiro y piensas que va a haber un bullicio ensordecedor porque hay cientos de personas siempre y sin embargo hay una calma tranquila, ese bullicio que pensamos que iba a haber no lo hay y hay un cariz especial? Depende del momento, te digo. Depende del momento porque hay, pues sobre todo verano, evidentemente, temporada alta, hay muchísima gente y es verdad que muchas veces llegas en verano a la Plaza del Obradoiro y eso que dices tú a veces se pierde, ¿no? Sobre todo por peregrinos de corto recorrido, que eso también es algo que a mí me gustaría inculcar a la gente que viviese más el camino de más largo recorrido, ¿no? Porque se le mete dentro. Me voy a quedar con ese mensaje. David Mulé es el organizador del Podcast Day. Se va a celebrar la semana que viene en Madrid. Anótatelo e inscríbete. Va a ser una experiencia única. Nosotros tenemos que despedir aquí después de este programa tan intenso que hemos tenido en este viernes. Nos vamos a escuchar y nos vamos a ver el próximo viernes. Recuérdalo, Loquis, presidente a nivel mundial, estará aquí en Miradas Viajeras Magazine, en Negocios Televisión, en Movistar Plus. Gracias por haber estado con nosotros y nos vemos el próximo viernes. David, gracias.